En lo profundo de la campiña inglesa, la mansión Ravensworth se alzaba entre colinas cubiertas de niebla, sus torres de piedra antigua elevándose como centinelas que habían resistido siglos. Los muros, cubiertos de musgo y enredaderas, conservaban la memoria de generaciones enteras, mientras los jardines, aunque descuidados, aún reflejaban la grandeza de tiempos pasados. Fuentes secas que alguna vez cantaron el agua cristalina, estatuas desgastadas por la lluvia y senderos cubiertos de hojas caídas que crujían bajo los pasos de quienes se atrevían a recorrerlos. Isabella Ravensworth había nacido entre estos muros, escuchando desde niña los ecos de historias familiares, secretos que se susurraban en los pasillos y retratos antiguos que la observaban con ojos solemnes. Cada rincón de la mansión era un recuerdo, cada habitación un testimonio del amor, la ambición y la tragedia que habían tejido la historia de su familia. Pero aquel legado que siempre había parecido inmutable ahora pendía de un hilo, amenazado por deudas que crecían con rapidez y decisiones de las que Isabella no podía escapar. Sentada ante un escritorio abarrotado de papeles, cartas de acreedores y documentos legales, Isabella levantó la vista hacia la ventana. Más allá, los vastos terrenos se extendían bajo un cielo gris, los caballos pastaban con calma, ignorantes del peligro que acechaba, y los árboles centenarios parecían susurrarle advertencias con el viento. Su corazón latía con una mezcla de nostalgia y determinación. No se trataba solo de perder una casa, se trataba de perder la historia misma de su familia, un mundo construido con esfuerzo, amor y secretos que ahora parecía desmoronarse a su alrededor. Mientras caminaba lentamente por el salón, sus dedos rozaban los retratos colgados en las paredes, ancestros con rostros severos que la miraban desde el pasado, juzgando, quizá, si era lo suficientemente fuerte para proteger lo que les había sido legado. Cada objeto, cada mueble, cada esquina de Ravensworth contaba historias de gloria y traición, de amores prohibidos y sacrificios silenciosos. Y ahora, todo eso estaba en juego. Isabella comprendía que debía enfrentar decisiones difíciles, que debía demostrar valor, inteligencia, y sobre todo, un corazón capaz de sostener un legado que parecía querer quebrarse bajo la presión del tiempo y las circunstancias. Una ráfaga de viento atravesó la mansión y la hizo girar hacia la puerta principal, como si el mundo exterior la llamara a actuar. Afuera, los árboles se mecían con un susurro inquietante, cómplices silenciosos de su preocupación. La mansión, imponente pero vulnerable, parecía contener la respiración, esperando que su heredera encontrara en sí misma la fuerza para salvarla. Y en aquel instante, Isabella sintió que no estaba sola, la historia de su familia estaba con ella, susurros del pasado y promesas de futuro entrelazados en un único hilo que solo ella podía sostener. Con el corazón firme y la mente alerta, Isabella respiró hondo. Sabía que los días venideros pondrían a prueba cada fibra de su ser. Pero también sabía que, mientras pudiera mantener viva la memoria de Ravensworth, mientras recordara los secretos, los amores y las luchas que habían construido aquel lugar, habría esperanza. Porque la mansión no era solo piedra y madera, era un legado de vida, de historias que merecían ser contadas, y de un amor por el hogar que ninguna amenaza, por más oscura que fuera, podría extinguir. La amenaza no era un rumor ni un miedo infundado, era tangible, real, y cada carta que llegaba a la mansión Ravensworth lo confirmaba. La familia se encontraba al borde de perder todo a manos de un hombre poderoso, astuto y, sobre todo, implacable. Su nombre era Duque Alistair Blackwood, un aristócrata cuya reputación de negociador frío y calculador precedía incluso su aparición en los salones más elegantes de Londres. Había adquirido tierras, propiedades y fortunas con una precisión casi despiadada, y ahora, con un ojo puesto en la finca Ravensworth, parecía dispuesto a añadir aquel legado centenario a su lista de conquistas. Isabella conocía su nombre, lo había escuchado mencionar en susurros, a veces con admiración y otras con temor. Pero nunca había imaginado que el duque Blackwood cruzaría la campiña inglesa para mirar directamente a los ojos de Ravensworth, con su porte imponente y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se decía que podía convencer, seducir o intimidar con la misma facilidad, y que pocas personas lograban resistirse a sus demandas. Ahora, esas mismas habilidades amenazaban con arrebatarle a Isabella el hogar de su infancia, el lugar donde los ecos del pasado aún resonaban entre los muros. El primer encuentro se produjo en un atardecer nublado, cuando Isabella paseaba por los jardines intentando ordenar sus pensamientos. Un carruaje elegante descendió por el camino de grava y se detuvo frente a la mansión. La puerta se abrió y el duque emergió con un porte que parecía desafiar la misma bruma. Su mirada, penetrante y calculadora, recorrió cada detalle del lugar como si evaluara no solo la propiedad, sino también a su heredera. «Señorita Ravensworth», dijo con voz profunda, pausada, casi musical,
mientras un leve viento agitaba su capa. Espero no interrumpir sus planes, pero temo que debemos discutir asuntos de suma importancia. Isabella, pese a la sorpresa, no permitió que el miedo la dominara. Inspiró profundamente, manteniendo la dignidad que su apellido exigía, y respondió con firmeza. Duque Blackwood, me temo que no tengo intención de vender Ravenswood. Esta casa ha sido de mi familia por generaciones, y no puedo permitir que se convierta en una posesión más de sus conquistas. El duque sonrió, pero no de manera amable. Más bien, parecía disfrutar del desafío. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y curiosidad, como si encontrar en Isabella a alguien capaz de resistirlo fuese un entretenimiento inesperado. Ah, pero las deudas son insistentes, señorita, replicó, con una ligera inclinación de cabeza. Y las propiedades no esperan a quienes dudan. Usted tiene hasta fin de mes para reconsiderar. Después de eso, Ravenswood será mío, de una manera u otra. El corazón de Isabella se aceleró, pero no por miedo. Lo que sintió fue una chispa de determinación. Entendió que aquel no sería un simple enfrentamiento de palabras, era un juego de ingenio, de estrategia, de voluntad. Y aunque el duque parecía imponente, Isabella también tenía armas. Conocimiento del lugar, aliados discretos en la región, y sobre todo, un amor profundo por Ravenswood que ningún contrato ni amenaza podría doblegar. Mientras el carruaje desaparecía entre la bruma del camino, Isabella quedó sola en los jardines, sintiendo el peso de la responsabilidad y la magnitud del desafío. La campiña inglesa, tan tranquila en apariencia, se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa, donde cada decisión podría definir el destino de generaciones enteras. Y en ese instante, Isabella comprendió que salvar Ravenswood no sería solo cuestión de proteger una casa, sino de preservar la memoria, la historia y el alma de su familia frente a un adversario tan astuto como peligroso. Los días siguientes estuvieron cargados de inquietud. Isabella no podía concentrarse en nada, cada ruido en la mansión, cada sombra que se movía entre los pasillos parecía recordarle la presencia del duque Blackwood, aunque él no estuviera allí. La noticia de su visita se había extendido entre los sirvientes y vecinos, y todos parecían compartir la misma mezcla de temor y curiosidad. Isabella comenzó a investigar los documentos de la casa, buscando cualquier indicio, deuda o contrato que pudiera darle una ventaja. Descubrió cartas antiguas, testamentos y registros de transacciones que mostraban el valor real de Ravenswood y el legado de sus antepasados. Cada página la llenaba de orgullo, pero también de ansiedad, la presión de mantener la propiedad aumentaba con cada hallazgo, y el tiempo corría en su contra. Mientras tanto, el duque no desapareció por completo. A través de intermediarios, envió mensajes cuidadosamente calculados, ofreciendo acuerdos tentadores, préstamos imposibles de rechazar y amenazas veladas. Cada carta estaba firmada con su elegante rúbrica y acompañada de un aroma sutil, como si quisiese dejar una marca personal en cada encuentro. Isabella leía los mensajes con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que cualquier error podría costarle todo. Pero Isabella no era fácil de intimidar. Decidió actuar con cautela, reuniendo a algunos aliados discretos que habían servido a la familia Ravenswood durante generaciones. Entre ellos estaban Margaret, la ama de llaves que conocía cada rincón de la mansión, y Thomas, un amigo de la infancia y abogado de confianza, quien podía asesorarla sobre cada detalle legal. Juntos comenzaron a trazar un plan, combinando astucia, estrategia y conocimiento del terreno, conscientes de que enfrentarse al duque requeriría más que valentía, requeriría inteligencia. Una tarde, mientras revisaba antiguos registros en la biblioteca, Isabella recibió una visita inesperada. El duque estaba allí, de pie frente a la chimenea, con la mirada fija en ella. No había intermediarios, ni palabras corteses escritas en papel, solo él, su presencia imponente y esa sonrisa calculadora que siempre parecía adelantarse a sus pensamientos. Señorita Ravenswood, dijo suavemente. He revisado sus documentos. Admirable, debo decir. Pero incluso la admiración no puede cambiar el destino de las deudas. ¿Está usted segura de que quiere continuar en esta lucha? Isabella levantó la cabeza, sin retroceder. Su voz era firme, cargada de resolución. Duque Blackwood, no temo al destino ni a las deudas. Ravenswood ha sobrevivido guerras, pérdidas y traiciones. No será usted quien lo destruya. El duque rió con suavidad, un sonido que parecía contener 1000 secretos. Ah, veo que la resistencia será más entretenida de lo que imaginé, murmuró.
Entonces hagamos un trato, señorita, juguemos a este juego de ingenio. Que gane el que sepa proteger mejor lo que más ama. Con esas palabras, se retiró, dejando tras de sí un aire de desafío y una sensación de que nada volvería a ser igual en Ravenswood. Isabella comprendió que la lucha no era solo por la mansión, sino por demostrar que la voluntad, la inteligencia y el amor por la propia historia podían ser armas más poderosas que la riqueza o la influencia. Cada día se convirtió en una danza silenciosa de estrategias y decisiones cuidadosas. Isabella debía adelantarse a los movimientos del duque, mientras él estudiaba cada reacción suya, anticipando sus pasos y presionando donde más dolía. Y en medio de esa tensión, la joven heredera empezó a descubrir un lado del duque que nadie conocía. Detrás de su fachada fría y calculadora, había algo más, una curiosidad que parecía casi humana, una chispa de respeto y admiración que, tal vez, podría inclinar el juego en direcciones inesperadas. Aquella noche, un viento frío se colaba por las ventanas abiertas de la mansión Ravenswood, haciendo que las cortinas se agitaran como fantasmas danzantes. Isabella, aún inquieta por la visita del duque, decidió recorrer los pasillos principales, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero lo que no esperaba era encontrarlo allí de nuevo, apoyado en el marco de la puerta del salón principal, observándola con esa mirada penetrante que parecía leer su alma. «Duque Blackwood», dijo Isabella, controlando la sorpresa. «Pensé que se había retirado a sus asuntos». «Ah, pero los asuntos de los demás suelen ser los más interesantes», respondió él, avanzando lentamente hacia la chimenea. «Sobre todo cuando involucran secretos antiguos y un legado que se niega a morir». Isabella sintió como su corazón aceleraba, no solo por la amenaza que él representaba, sino por esa inquietante fascinación que despertaba en ella. Había algo en la manera en que se movía, en la seguridad con la que hablaba, que la hacía consciente de cada palabra que decía, de cada gesto que hacía. «¿Qué quiere esta vez?», preguntó, con voz firme, intentando no mostrar miedo. «No me intimidará con sus juegos de poder». El duque esbozó una sonrisa casi imperceptible, pero en sus ojos había un brillo de admiración. «No busco intimidarla, Isabella. Solo deseo entender cómo alguien tan joven y frágil puede sostener una resistencia tan firme. Admirable, realmente. Pero también peligroso, para usted». «No soy frágil», replicó ella, con un destello de desafío. «Ravenswood ha sobrevivido a tormentas mucho peores que la suya». Él dio un paso más cerca, y por un instante, la distancia entre ellos parecía cargar el aire de electricidad. «Tal vez», susurró. «Pero incluso las tormentas más fuertes dejan huellas, y algunas, inevitablemente, cambian para siempre lo que tocan». Isabella lo miró fijamente, consciente de que cualquier palabra que dijera podía ser usada en su contra, pero también consciente de que aquel momento era un duelo de voluntades, un juego peligroso donde cada gesto contaba. «Si cree que puede doblegarme», dijo, controlando la voz para que no temblara, «está equivocado. Pero si cree que puede aprender algo de mí, tal vez se sorprenda». El duque sonrió ampliamente esta vez, un gesto que mezclaba respeto y un desafío silencioso. «Entonces, que comience el juego», dijo, inclinando la cabeza. «Que gane quien sea más astuto, más valiente, y, quizás, quien se atreva a sentir algo que nunca esperó». Con esas palabras, giró sobre sus talones y desapareció entre las sombras de la mansión, dejando a Isabella sola, con la sensación de que ese encuentro no sería el último, y de que algo mucho más profundo y peligroso comenzaba a tejerse entre ellos. En ese instante, Isabella comprendió que la verdadera batalla no era solo por Ravenswood, sino por descubrir hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger su hogar, su legado, y, quizá, su propio corazón. A la mañana siguiente, la mansión Ravenswood despertaba bajo un cielo gris, con la niebla aún abrazando los jardines como un manto silencioso. Isabella recorría los corredores, revisando documentos, cartas antiguas y cuentas familiares, buscando cualquier resquicio que le permitiera salvar su hogar. Cada papel, cada cifra, era un arma contra la amenaza que se cernía sobre ella. Pero no podía ignorar la sensación persistente de que el duque no se había marchado del todo. Cada crujido de la madera, cada sombra al pasar por los ventanales, la hacía estremecerse, recordándole la mirada penetrante que la había observado la noche anterior. Decidida a no mostrarse vulnerable, se dirigió al despacho principal, donde guardaba los registros más importantes de la familia. Allí, comenzó a trazar un plan, contactos que podrían apoyarla, aliados inesperados, estrategias para retrasar los pagos que amenazaban con arrebatarle la mansión.
Isabella sabía que necesitaba astucia y coraje en igual medida, porque enfrentarse al duque no sería cuestión de fuerza, sino de inteligencia y paciencia. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Con cautela, se acercó y abrió, solo para encontrarse nuevamente con el duque, esta vez con una carta extendida hacia ella. Un pequeño regalo de la mañana, dijo él con una sonrisa medida. Tal vez la inspire. Isabella tomó la carta con manos firmes, pero la tensión en su pecho crecía. Dentro encontró un antiguo documento que parecía antiguo, casi olvidado, con la firma de un antepasado de los Ravenswood. La sorpresa la dejó muda por un momento. ¿Qué significa esto?, preguntó, levantando la mirada hacia él. Significa que Ravenswood tiene más secretos de los que usted imagina, respondió el duque. Secretos que podrían salvarla, o destruirla. Pero solo usted puede decidir qué hacer con ellos. Isabella sintió una mezcla de admiración y desconfianza. El duque había vuelto a ponerla frente a un dilema imposible, confiar en él para salvar su hogar, o enfrentarlo sola y arriesgarlo todo. Cada palabra que él pronunciaba parecía calcularse para desarmarla, para probar sus límites, para conocer hasta dónde llegaría su determinación. No necesito que me advierta sobre mi propio legado, dijo con voz firme. Pero gracias por recordarme que la historia de Ravenswood no termina conmigo. Él inclinó levemente la cabeza, como si aceptara su desafío silencioso, y se retiró nuevamente, dejándola con la carta y con la certeza de que el juego apenas comenzaba. Isabella comprendió que no bastaría con proteger su hogar. Debía anticiparse a cada movimiento del duque, mientras luchaba contra algo más peligroso que cualquier amenaza financiera, la atracción que sentía por él. Con un suspiro profundo, se sentó frente al escritorio, desplegando los antiguos documentos. Cada decisión, cada estrategia que trazara a partir de ese momento, definiría no solo el destino de Ravenswood, sino también el suyo propio, en un delicado equilibrio entre el poder, el corazón y la verdad oculta en cada sombra de la mansión. La tarde caía lentamente sobre la campiña, tiñendo de naranja y púrpura los muros de la mansión Ravenswood. Isabella, concentrada en los documentos que podía usar para salvar su hogar, no esperaba compañía. Sin embargo, un golpe seco en la puerta la hizo levantar la vista de inmediato. Señorita Ravenswood, dijo una voz firme. Necesitamos hablar. Isabella frunció el ceño y abrió la puerta para encontrarse con el duque Lucien Blackthorne, cuyos ojos parecían leer cada pensamiento que ella intentaba ocultar. No había rastro de sonrisa esta vez, solo un aire calculador, como un depredador que observa a su presa. Duque, dijo Isabella, controlando su voz. Si ha venido a intimidarme, le aseguro que no funcionará. Él cruzó la sala con pasos medidos, cada movimiento exudando confianza y autoridad. No he venido a intimidarla, Isabella, respondió. Solo quiero que entienda la magnitud de la situación. Su familia enfrenta más que deudas y documentos olvidados. Ravenswood guarda secretos que pueden cambiarlo todo. Y usted debe decidir si los enfrenta o se deja vencer. Isabella cerró los puños bajo la mesa, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. Ya he decidido que no permitiré que esta mansión sea tomada por nadie, ni siquiera por usted. Su mirada era firme, pero por dentro su corazón latía con fuerza, confundido entre desafío y algo que no quería admitir. El duque se inclinó levemente hacia ella, con una sonrisa apenas perceptible. Me alegra escuchar eso. La fuerza es admirable, Isabella, pero la fuerza sola no basta. Ravenswood requiere inteligencia, astucia y coraje para tomar riesgos. Un silencio tenso llenó la sala. La cercanía del duque hacía que Isabella sintiera un extraño conflicto, por un lado, la desconfianza que le provocaba, por otro, una atracción innegable que la desconcertaba. ¿Entonces? ¿Qué propone?, preguntó ella finalmente, intentando mantener el control. Una alianza temporal, dijo él, sus ojos fijos en los de ella. Le enseñaré lo que necesita saber sobre los secretos de Ravenswood, pero usted debe prometerme que actuará con determinación. Si falla, todo estará perdido. Isabella respiró hondo. Sabía que aceptar significaría involucrarse más de lo que había previsto, acercarse peligrosamente al duque, y arriesgar algo más que su patrimonio, su corazón y su orgullo. Está bien, dijo con firmeza. Pero recuerde, duque, que no soy fácil de manipular. Eso espero, respondió él, con una mezcla de desafío y admiración en su tono.
Porque Ravenswood no se salva con temor, sino con audacia. Con ese primer acuerdo implícito, una alianza tensa y peligrosa se estableció entre ellos. La mansión, con sus pasillos silenciosos y sus sombras antiguas, parecía cobrar vida, como si las paredes mismas susurraran secretos que solo Isabella y el duque tendrían el valor de descubrir. La noche caía sobre la campiña, y con ella, la certeza de que nada sería igual en Ravenswood. La intriga, el peligro y la atracción se entrelazaban en un juego que ninguno de los dos podía permitirse perder. Esa misma noche, Isabella recorrió los pasillos de la mansión con el duque a su lado. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre los tapices antiguos, y cada crujido del piso parecía amplificar el silencio de Ravenswood. Lucien la guiaba con seguridad, como si conociera cada rincón de la casa desde hacía generaciones. «Estas paredes han visto más de lo que usted imagina», murmuró él. «Secretos, traiciones, decisiones que cambiaron destinos. Su familia no es la única que guarda misterios». Isabella lo observaba con cautela. Su presencia, imponente y cercana, la hacía sentir un torbellino de emociones, respeto, desconfianza y una atracción que no podía negar. Cada palabra del duque parecía despertar ecos de su propio pasado, de la responsabilidad que sentía por Ravenswood y de los temores que había intentado ocultar. Llegaron a una biblioteca oculta tras un gran tapiz. Dentro, estantes polvorientos albergaban documentos amarillentos, diarios encuadernados en cuero y cofres cerrados con candados antiguos. «Aquí comienza su prueba», dijo Lucien. «No todo es lo que parece. Algunos documentos revelan más de lo que quieren que se sepa. Otros esconden mentiras cuidadosamente tejidas. Debe aprender a distinguirlos». Isabella tomó un viejo diario con la mano temblorosa. La caligrafía era elegante pero firme, y las palabras relataban decisiones familiares que cambiaron vidas, alianzas secretas y pactos que su familia había hecho para proteger Ravenswood. Cada página le hacía sentir el peso de generaciones, y la responsabilidad que ahora recaía sobre ella. «Nunca imaginé», susurró Isabella, «que mi hogar estuviera tan lleno de enigmas». «Ravenswood siempre ha sido más que una casa», respondió él, acercándose un poco más. «Es un reflejo de quienes lo habitan. Y ahora, refleja su coraje y su determinación». El roce accidental de sus manos al pasar un documento provocó un instante de tensión eléctrica. Isabella apartó la mirada, sintiendo que su corazón latía con fuerza, consciente de la atracción que existía entre ambos, pero intentando no dejarse llevar. «Necesitará más que valor para proteger esto», dijo Lucien, su voz baja, casi un susurro. «Necesitará astucia, intuición, y confianza en sí misma». La noche avanzó mientras revisaban los documentos, cada uno revelando secretos más profundos, alianzas olvidadas, cuentas ocultas, cartas de amor prohibidas y planes que podrían salvar o destruir Ravenswood. Con cada descubrimiento, Isabella comprendía que su batalla no sería solo contra acreedores o rivales, sino contra los fantasmas de su propio legado. Al salir de la biblioteca, la mansión parecía diferente, más viva, como si respirara con ellos. La tensión entre Isabella y Lucien era palpable, un vínculo creciente entre admiración, desafío y una atracción que ninguno podía ignorar. «Mañana será un nuevo día», dijo Lucien, «y con él, nuevas decisiones. Ravenswood necesita que sea fuerte, Isabella. Y yo, estaré aquí, aunque quizás no siempre sea fácil de soportar». Isabella lo miró, sin saber si su corazón debía temer o esperar. Sabía que el camino para salvar su hogar apenas comenzaba, y que los secretos de Ravenswood no solo pondrían a prueba su inteligencia y valor, sino también lo que sentía por Lucien. La noche cubrió la campiña, y la mansión quedó en silencio, guardando en sus sombras la promesa de intriga, peligro y un vínculo imposible de ignorar. Al amanecer, la campiña parecía tranquila, pero Isabella sabía que Ravenswood nunca descansaba. La mansión estaba llena de secretos y rumores que cobraban vida en la penumbra. Mientras revisaba los documentos descubiertos la noche anterior, un golpe en la puerta la sobresaltó. «Señorita Ravenswood», dijo un mensajero, extendiendo un sobresellado con cera negra. «Llegó esto hace un momento». Isabella rompió el sello con manos temblorosas. Dentro, solo había unas pocas líneas: «No confíes en quien camina a tu lado. Ravenswood no pertenece a quien lo habita, sino a quien lo conoce». La tinta estaba corrida, como si alguien hubiera querido ocultar la identidad del remitente. El corazón de Isabella se aceleró.
No solo los acreedores amenazaban con arrebatarle su hogar, alguien en la sombra vigilaba cada movimiento, dispuesto a aprovechar cualquier error. Lucien apareció detrás de ella, como si hubiera sentido la tensión. «No estás sola», dijo él, tomando suavemente el sobre. «Pero debemos actuar con cautela. Ravenswood tiene enemigos antiguos, y ahora que saben que estás a cargo, harán todo lo posible por derribarte». La tarde transcurrió entre la revisión de mapas antiguos de la propiedad y la planificación de estrategias. Lucien le mostró pasadizos secretos que conectaban la mansión con los bosques cercanos, salidas ocultas y habitaciones que podrían servir como refugio si las circunstancias empeoraban. Isabella absorbía cada detalle con una mezcla de temor y fascinación. Cuando la noche cayó nuevamente, un ruido extraño la despertó. Pasos en el piso superior. Sigilosamente, Isabella y Lucien subieron por la escalera, cada uno con la respiración contenida. Al llegar al gran salón, descubrieron una figura encapuchada rebuscando entre los cofres familiares. Sin pensarlo, Lucien intervino, enfrentando al intruso con firmeza. «Aléjate de aquí», gritó, mientras la figura retrocedía, pero antes de huir dejó caer un antiguo amuleto familiar que Isabella reconoció al instante. Pertenecía a su bisabuela, símbolo de protección de la familia Ravenswood. Isabella lo recogió con reverencia y comprendió que la amenaza era más profunda de lo que imaginaba. No se trataba solo de dinero o herencias, alguien quería apropiarse del alma de Ravenswood, de su historia y de sus secretos. En los días siguientes, Isabella y Lucien fortalecieron su alianza. Cada decisión, cada paso que daban, estaba cargado de riesgo. Pero también, en medio del peligro, surgía un vínculo imposible de ignorar: respeto, complicidad y una atracción que se volvía innegable. Isabella aprendió a confiar en su instinto, a leer entre las líneas de antiguos documentos y a enfrentar la oscuridad sin perder la esperanza. Finalmente, tras un enfrentamiento silencioso con el misterioso enemigo y la revelación de su identidad o un pariente lejano que creía tener derecho a Ravenswood, Isabella logró proteger su hogar. Con astucia y coraje, aseguró la mansión, sellando pasadizos y fortaleciendo alianzas familiares que habían permanecido ocultas por generaciones. En la quietud de la noche, mientras la luna bañaba la mansión con su luz plateada, Isabella y Lucien permanecieron en el balcón principal, contemplando la campiña que se extendía ante ellos. El peligro había pasado, pero la lección permanecía: Ravenswood no era solo un lugar, sino la manifestación de quienes luchaban por protegerlo. Lucien tomó la mano de Isabella. No hizo falta palabras, todo estaba dicho en el silencio compartido. El legado continuaba, y con él, un vínculo que había nacido en medio de secretos, desafíos y la promesa de un futuro que ambos decidirían juntos. La mansión respiraba tranquila, finalmente en paz. Y aunque la historia de Ravenswood aún guardaba sombras en su interior, Isabella sabía que estaba lista para enfrentarlas, con valentía, inteligencia, y con alguien a su lado que la comprendía como nunca antes. En lo profundo de la campiña inglesa, la mansión Ravenswood se alzaba majestuosa, guardiana de secretos que ni el tiempo había logrado borrar. Isabella Ravenswood, su joven heredera, enfrentaba la amenaza más grande de su vida: perder el hogar familiar, legado de generaciones. Cada pasillo parecía susurrarle la historia de su familia, y cada retrato de antepasados la recordaba del peso de su sangre y de su deber. Una mañana, un sobre misterioso llegó con un mensaje críptico: no confíes en quien camina a tu lado. Ravenswood no pertenece a quien lo habita, sino a quien lo conoce. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mansión ya no era un refugio seguro, era un laberinto de secretos y peligros, y ella debía aprender a recorrerlo antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando apareció Lucien, el duque Blackthorne. Su presencia era imponente, su porte elegante, pero había en sus ojos una suavidad que pocos veían. Su título no era meramente decorativo, descendía de una línea de nobles encargados de proteger los secretos de grandes casas inglesas. Su nombre, Lucien, evocaba la luz en medio de la oscuridad, símbolo de guía y protección. Desde el primer momento, Isabella sintió que había algo distinto en él, una mezcla de misterio y familiaridad, como si el destino mismo los hubiera reunido. Juntos recorrieron pasadizos secretos, descubrieron habitaciones ocultas y enfrentaron peligros que amenazaban con desmoronar Ravenswood. En cada encuentro, en cada mirada, algo más que respeto nacía entre ellos. Lucien veía en Isabella no solo a la heredera valiente, sino a la mujer fuerte, llena de pasión y corazón, mientras que Isabella descubría en Lucien no solo al protector de su legado,
sino al hombre capaz de hacerla sentir segura y comprendida. Cuando la noche decisiva llegó, Isabella y Lucien enfrentaron al enemigo que buscaba robarles la mansión. Entre tensión y peligro, se apoyaron el uno en el otro, sintiendo que su conexión se fortalecía con cada obstáculo superado. El intruso fue vencido, y con su caída, un silencio profundo cubrió la mansión. Al final, bajo la luz plateada de la luna que atravesaba los ventanales antiguos, Isabella y Lucien se encontraron solos en los jardines de Ravensworth. La tensión de los últimos días se desvaneció y dejó espacio para algo más profundo, amor. Lucien tomó la mano de Isabella, y con una ternura inesperada para alguien de su porte, le dijo que protegería su corazón tanto como la mansión de su familia. Isabella, con lágrimas de alivio y alegría, sintió que por fin podía confiar plenamente. Con el tiempo, Ravensworth volvió a ser un hogar lleno de vida y risas. Isabella y Lucien no solo preservaron el legado familiar, sino que construyeron uno nuevo, un amor basado en respeto, valentía y complicidad. Cada rincón de la mansión recordaba no solo la historia de sus ancestros, sino también la historia de un amor que nació entre sombras, secretos y luces de luna, destinado a perdurar. En la penumbra de la mansión Ravensworth, Isabella caminaba por los pasillos que habían sido testigos de generaciones, ahora envuelta en un silencio que parecía contener todo el peso del pasado. Cada retrato, cada mueble antiguo, cada ventana que dejaba entrar la luz de la tarde, le recordaba que los legados no solo se heredan, se sienten, se viven, y se protegen. Lucien, el duque, estaba a su lado, no como un salvador, sino como un compañero que comprendía que la verdadera fuerza no está en el título ni en la riqueza, sino en la capacidad de cuidar lo que amamos y de abrir el corazón a quienes se cruzan en nuestro camino. Y en ese caminar juntos, entre sombras y luz, Isabella descubrió que la valentía no era solo resistir la pérdida de la mansión, sino aceptar el amor que había nacido en medio del miedo, y dejar que su corazón hablara con claridad. El amor entre ellos no era un romance fugaz, sino una construcción silenciosa y poderosa, tejida con pequeños gestos, miradas sinceras y la certeza de que podían confiar el uno en el otro. Cada desafío que enfrentaban reforzaba la idea de que la vida, aunque incierta, siempre tiene espacio para la esperanza y para los vínculos que transforman nuestro mundo. Hoy, mientras la brisa recorría los jardines de Ravensworth, Isabella y Lucien se detenían un instante para contemplar lo que habían salvado, pero también para reconocer que lo más valioso no era la mansión, sino la fuerza que habían encontrado en ellos mismos y en su amor. Porque a veces los tesoros más grandes no se ven, se sienten, y se recuerdan con cada latido del corazón. Y a ti, que escuchas esta historia, queremos invitarte a formar parte de este nuevo canal, a acompañarnos en cada relato que nos transporta a mundos llenos de misterio, emoción y enseñanza. Apóyanos, suscríbete, comparte, y descubre con nosotros historias que inspiran, que hacen reflexionar y que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad, siempre hay luz y amor por encontrar. Porque cada historia tiene un final, pero también un comienzo, el de cada oyente que decide acompañarnos en este viaje.